vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología renal, ¿sí? Bueno, los riñones van a ser los productores de la orina, que va a ser transportada por los uréteres a la vejiga y ya después para permitir su salida. Y además los riñones van a tener lo que son las glándulas suprarrenales en la parte superior, que no está completamente adherida, hay una fina capa de fascia que los separa. Y bueno, los riñones ya vemos que más bien su función es en el sistema endocrino. Y bueno, los riñones y los uréteres van a estar en la parte posterior al abdomen, o sea, son retroperitoneales, están por la parte posterior, entonces, y van a tener un recubrimiento de grasa y no están completamente bien fijos, sino que es algo similar a lo que pasa con los pulmones, por ejemplo, donde van a tener un hilio en esta parte donde entran los vasos y nervios, y esto los va a mantener más o menos sujetos y van a tener cierta movilidad cuando nosotros cambiamos de posición o incluso en la respiración. Ahora aquí vemos la estructura general del riñón, cómo están las glándulas suprarrenales y cómo tienen una arteria y una vena renal. Y esto viene siendo lo que es la corteza renal, esto es la médula renal, y esto se une por estas secciones que se llaman papilas, para después encontrar los cálices, y esta porción central sería la pelvis renal, que ya nos va a dar inicio a lo que es el uréter, ¿sí? Dentro de nuestra médula vamos a tener divisiones a las que se les llama pirámides, y tal cual como una pirámide, esto sería la parte como de la base, y por acá se unen a las papilas por su vértice. Los riñones van a tener la función de eliminar exceso de agua, sales y algunos otros desechos del metabolismo propio del organismo o de cualquier sustancia que nosotros ingiramos, como por ejemplo los fármacos. Y bueno, aquí está lo que les decía, al igual que los pulmones, tienen un hilio en donde entran las diferentes estructuras, como los vasos, los nervios y demás. Y los riñones también les decía que van a tener algunos movimientos cuando nosotros cambiamos de posición o cuando respiramos. Aquí está más o menos su ubicación en relación al resto de la anatomía abdominal, ¿sí? Acá en la parte superior está el diafragma, y esto sería nuestra cavidad abdominal. Y van a tener un color rojizo, van a medir de 10 centímetros por 5 por 2 por 2.5 más o menos. Y dentro de nuestro riñón, lo que es el seno renal va a estar conformado por la pelvis, los cálices y los vasos. Esto es a lo que llamamos el seno renal. Y vamos a tener 2 o 3 cálices mayores que a su vez se van a dividir en cálices menores, y estos son los que se van a unir a la papila por el vértice. Como ya se los enseñaba, aquí está un poquito más claro. Estas son estas especies de pirámides que decíamos, y nuestra corteza es esta. Esto es ya parte medular. Aquí está la pelvis, el vértice que se une a la papila, que se une a los cálices, y esto nos da finalmente la pelvis que lleva a el uréter, ¿sí? Entonces tenemos lo que es nuestra médula renal,
la corteza renal y se toma desde la corteza hasta la unión con los cálices nuestra nefrona, ¿sí? Todo esto va a ser nuestra nefrona, todo esto va a abarcar nuestra nefrona. Y entonces va a estar unido a los cálices a la pelvis, y la pelvis nos va a dar la uretra, ¿ok? Aquí está otra imagen, cómo está nuestro riñón, estas pirámides que se unen a los cálices, a la pelvis, y aquí ya viene el uréter, ¿sí? Y bueno, los uréteres son conductos musculares de 25 a 30 centímetros más o menos, que lo que van a hacer es precisamente transportar la orina desde nuestro riñón hasta la vejiga. Y no llegan, aquí se ve, no llegan directamente así y desembocan aquí, sino que entran, y el orificio de salida de orina va a ser en esta parte baja de la vejiga, ¿sí? O sea, no entran y vacían, sino que entran y se desliza por la pared de la vejiga, y ya finalmente viene el orificio del uréter por donde se deja el paso de la orina para que permanezca dentro de la vejiga. Y sí, aquí está, miren, va aquí a bajar la orina y se desliza por las paredes de la vejiga para salir al orificio de los uréteres y llenar la vejiga. La vejiga urinaria va a ser una víscera hueca que tiene musculatura lisa, como todas las vísceras tienen musculatura lisa, y esto que le da autonomía precisamente. Y aquí vamos a nosotros ir recolectando la orina mientras se da la condición para realizar la micción. Esta vejiga tiene un recubrimiento muscular, que es el músculo detrusor, que le ayuda a precisamente contraerse para realizar su vaciado. Va a estar descansando sobre los huesos púbicos y está sostenida por ligamentos que se llaman ligamentos laterales de la vejiga. Aquí está la diferencia entre una femenina y una masculina, va a ser prácticamente igual. La diferencia radica al final, aquí a la salida de la vejiga vamos a tener un llamado esfínter interno, y una sección un poco más abajo vamos a tener el esfínter externo. El esfínter externo va a tener musculatura voluntaria, músculo esquelético. Entonces, este esfínter externo nosotros lo podemos controlar, ¿sí? Todo el resto de nuestra vejiga contiene musculatura lisa. Aquí tenemos un pequeño esfínter voluntario de músculo esquelético. Y bueno, les comentaba, esta es una vejiga femenina con su uretra femenina, y esta es la vejiga masculina con su uretra masculina. Esta es la diferencia, la gran diferencia entre masculino y femenino es la longitud de la uretra. En el hombre va a tener una longitud de 18 a 22 centímetros más o menos, y en la mujer de 4 centímetros más o menos, nada más. Y además, aquí vemos que tiene una importante relación con la próstata en lo que los hombres. Por eso, cuando hay un crecimiento prostático, ya sea por una hiperplasia o por una hipertrofia, hay problemas a la hora de orinar, porque causan el cierre de esta luz de la uretra, y no permite el flujo correcto de la orina. Acá vamos a verlo cómo está en relación a los órganos de cada uno de
de los sexos. Aquí, en la mujer, aquí está nuestra vejiga y esta es la uretra, ¿sí? Y esto sería nuestro espacio vaginal, ¿sí? En los hombres está la vejiga, la uretra, vean esta uretra, todo lo que tiene que recorrer para hasta salir, ¿sí? Y aquí estaría lo que es la próstata, que está muy ligada a la uretra, ¿sí? Y por acá viene nuestro riñón, uréter, vejiga, uretra, ¿ok? Los niños pequeños van a tener la vejiga un poco más hacia arriba, más en la parte del abdomen, ¿sí? Y ya después nuestra vejiga desciende y baja hasta lo que es la pelvis. Aquí vemos esta musculatura, precisamente es la que nos da el esfínter externo que nos puede dar voluntad para realizar la micción, ¿sí? Aquí otra vez otra imagen, más o menos para que vean su ubicación. Y lo que les mencionaba de la uretra, son simplemente los conductos de salida que en el hombre va a tener de 18 a 22 centímetros, pero además también va a permitir la salida del semen. Y esto también tiene que ver con la cuestión de su relación con la próstata, que también ahí va a permitir la salida de líquido prostático. La uretra femenina les decía que es de 4 a 6 centímetros más o menos, de 4 centímetros de longitud, 6 milímetros de diámetro, perdón, y esta va a ser también la unión de la vejiga hasta la salida, nada más es el conducto de salida y va a estar en lo que es el vestíbulo anterior a la vagina. Está el introito vaginal y luego está la salida de la uretra y enseguida está el clítoris. Entonces se encontrará la salida uretral en medio del introito vaginal y el clítoris. Aquí está lo que les decía, en la uretra masculina va a tener una unión a la altura de la próstata con los conductos eyaculadores y por ahí precisamente es donde se va a unir lo que es las vías urinarias con el sistema reproductor, porque necesitan la misma vía de salida. Y aquí está, otra vez, cómo está la relación de la próstata con nuestra uretra masculina, ¿sí? Esta sección es a lo que llamamos uretra prostática y a esta altura es en donde hay conexión con los conductos eyaculadores para que todo salga por el mismo conducto. Bueno, y en la uretra femenina vamos a tener también unas glándulas parauretrales que hacen las veces como de una próstata y también generan un cierto, una cierta secreción que va a salir igual por la uretra femenina. Sí, aquí está otra imagen de cómo está. Esto es nuestra vagina, esta es la uretra y aquí está la vejiga. Bueno, ¿cómo funciona la fisiología renal? Vamos a tener un proceso de filtración, de absorción y de secreción. Principalmente tenemos estas partes que son el glomérulo, los túbulos, perdón, proximal, distal, asa de Henle y túbulos colectores. Ahorita vamos a ir viendo cada uno. Nuestros riñones van a tener muchas funciones que nos ayudan a mantener la homeostasis. ¿Cuáles son estas funciones? La secreción, más bien el desecho de los productos del metabolismo propio del organismo o de alguna otra sustancia que nosotros ingeramos, como por ejemplo
el alcohol o los fármacos nos ayudan también a regular el equilibrio hidroelectrolítico, nos ayudan a la regulación de la osmolaridad y nos ayudan con la regulación de la presión arterial, el equilibrio ácido-base, y aparte tienen también una función secretora con algunas hormonas y la glucogenia, ¿sí? Los productos de excreción como la creatinina, la urea, que son productos del metabolismo del organismo, son productos que son simplemente filtrados y desechados. Y ahí, ahí entran también el ácido úrico, por ejemplo, que es derivado de los ácidos nucleicos, la bilirrubina, que es del metabolismo de la hemoglobina, y además aquí entran también otro tipo de sustancias como el resultado de los fármacos, ¿sí? Que son simplemente filtrados y eliminados. Y bueno, hay otros elementos como son el agua y los electrolitos que van a ser filtrados y también unas ciertas cantidades van a ser eliminadas, pero una parte también será reabsorbida. Entonces, no nada más van a excretar sodio o agua, sino que también van a reabsorber y esto nos ayuda en lo que es la regulación de la presión. Y aquí ya interviene la secreción de algunas hormonas, como por ejemplo la renina, que la renina se va a secretar en lo que son las células del sistema yuxtaglomerular, que está por la entrada en los vasos aferentes. Y esta renina lo que hace es estimular la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, que a su vez es convertida por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, y esta angiotensina 2, su acción es la de estimularnos la aldosterona y la antidiurética. Aldosterona nos va a ayudar con la reabsorción del sodio y la antidiurética con la reabsorción de agua, ¿sí? Entonces, para esto vamos a necesitar entonces en conjunto la acción de los pulmones y algunos otros sistemas de amortiguación. Entonces, hay sustancias que solamente pueden ser eliminadas mediante los riñones, como por ejemplo el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, que se dan del metabolismo de las proteínas, por eso es tan importante. Y cuando nosotros le damos una sobrecarga de ingesta de proteínas a nuestro organismo, también aumenta la secreción de estas sustancias y a veces esto nos puede causar un daño a nivel renal precisamente porque superamos esa capacidad de filtración. Y bueno, los riñones también, recuerden, están encargados de la secreción de la eritropoyetina, que era la eritropoyetina, una hormona que nos daba lugar a la producción de los eritrocitos. Por eso, era lo que les mencionaba anteriormente, que las personas que tienen problemas renales también suelen generar anemias. ¿Por qué? Por la falta de producción de eritropoyetina. No hay eritropoyetina, no hay producción de eritrocitos. Además, también están encargados nuestros riñones de producir una forma activa de vitamina D, que es el calcitrol. Y el calcitrol es importante para contener nuestro depósito de calcio en los huesos y para que se dé la reabsorción del mismo calcio en lo que es el aparato digestivo. Y tienen otra función muy especial, que es la gluconeogenia. Y esta gluconeogenia no es nada más que la capacidad que tienen estos riñones de sintetizar glucosa a partir de aminoácidos cuando tenemos un ayuno prolongado, cuando nuestro organismo detecta que no hay un ingreso de glucosa, lo que hace es utilizar estos aminoácidos para producir glucosa, para poder mantener la funcionalidad del organismo. Cuando falla algo de esto,
tenemos mecanismos como la hemodiálisis que nos ayuda a más o menos mantener estos equilibrios, porque si no, de otra forma moriríamos. Bueno, y luego tenemos la unidad funcional del riñón. Esto recuérdenlo bien. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Y cada riñón va a tener entre 800,000 y 1,000,000 de nefronas aproximadamente, y estas no se pueden regenerar. Una vez que se dañan o que envejecen, ya las perdimos. Y se estima más o menos que después de los 40 años vamos a empezar a reducir en un 10% cada 10 años nuestra cantidad de nefronas. Y esto nos va a dar como resultado que a los 80 años más o menos ya tengamos 40% menos de nefronas funcionales. O sea, nuestra función renal, llegado a los 80 años, ya va a estar casi a su 50%, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo está conformada nuestra nefrona. Va a tener un glomérulo, que esto es el glomérulo. Es una red de capilares que es en donde se lleva a cabo el filtrado, y después está un túbulo, este túbulo largo que tiene diferentes partes, que es en donde se va a ir dando la conversión de la orina con la reabsorción, secreción y hasta que nos dé como producto final la orina. Y nuestro glomérulo está recubierto por la cápsula de Bowman. Entonces tenemos la cápsula de Bowman, el glomérulo y este túbulo que vamos a dividirlo en túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Así está conformada nuestra nefrona: glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y colector. Bueno, el líquido va a ser filtrado de los capilares glomerulares y va a pasar a lo que es la cápsula de Bowman para después entrar en el túbulo proximal. Y del túbulo proximal va a pasar por el asa de Henle hasta que llega a una zona en donde se encuentra un epitelio especializado que se llama mácula densa, y ahí es donde empieza lo que se llama el túbulo distal. Perdón. Aquí está el túbulo distal y aquí tenemos la mácula densa. Este túbulo distal nos va a llevar ya a lo que sería el túbulo colector, que sería la parte final, aquí está, de nuestra nefrona. Entonces tenemos las pirámides, aquí está, tomamos una pirámide, en su vértice dijimos que va a estar unido a la papila, y aquí dentro de la pirámide tenemos la nefrona, que está conformada por su glomérulo en la cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. ¿Ok? Aquí está una nefrona más de cerca. Vamos a tener nefronas corticales, que son precisamente las que están solamente abarcando lo que es la corteza, un poquito de la médula, pero están mayormente en la corteza. Y vamos a tener las nefronas yuxtamedulares, que son las que ya penetran a nuestra médula renal, ¿sí? Y vean aquí cómo está el glomérulo en su cápsula, túbulo distal, asa de Henle, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, ¿sale? Vamos a tener entonces en cada riñón unos 250 colectores que nos van a dar la recolección de unas 4,000 nefronas aproximadamente cada uno. Y ahí es donde, si sacan la cuenta,
nos da más o menos el 1.000.000 de nefronas. Y el 20-30% de las nefronas van a ser corticales y el resto van a ser yuxtamedulares. La forma en que nosotros ya vamos a eliminar todo el producto de la filtración, absorción y secreción lo llamamos micción. Y aquí en la micción lo que va a suceder es que nuestra vejiga se va a ir llenando y tiene la capacidad de distenderse hasta que llega a un punto en que ya está suficientemente llena y tiene que vaciarse. Para eso se desata algo que es el reflejo miccional. Y si falla nuestro reflejo miccional, vamos a poder sentir la necesidad de orinar, pero no lo vamos a lograr. El reflejo miccional es un reflejo autónomo, viene desde la médula. Nosotros no lo controlamos y precisamente personas que llegan a tener una lesión medular, una de las funciones que se va a ver afectada es esta, la de los esfínteres de micción, ¿sí? Y entonces nuestra vejiga se va a llenar y esto va a empezar a hacer contracciones en su músculo detrusor y esta va a llegar a un punto en que se va a mantener y después vuelve otra vez a estimularse hasta que logremos tener un adecuado momento para realizar la micción. Nuestra vejiga va a tener inervación de fibras nerviosas parasimpáticas para lograr esta micción. Aquí nuestro sistema simpático nos va a inhibir la micción y nuestro sistema parasimpático nos la va a estimular. Entonces, nuestro reflejo miccional comprende un ciclo en el que la presión va a aumentar rápidamente y de forma progresiva y luego va a llegar un momento en que se mantiene y después va a regresar otra vez a su presión normal. Cuando nosotros tenemos un reflejo miccional muy fuerte, se va a dar la inhibición del esfínter externo. Este esfínter externo que dijimos que era voluntario. Entonces nosotros no podemos controlar ya ahí, es cuando ya nuestra vejiga ya no puede más e invariablemente se va a realizar la micción por más que nosotros tratemos de inhibirlo. ¿Sí? Todavía si nuestro reflejo de inhibición no es tan fuerte, nosotros tenemos algo de voluntad para lograr detenerlo un poco. Y bueno, vamos a tener dos centros encefálicos que nos pueden ayudar a inhibir o facilitar este reflejo miccional. Son centros facilitadores e inhibidores del tronco encefálico y centros de la corteza cerebral que más bien nos ayudan a inhibir este reflejo. Y bueno, estos centros lo que hacen es mantener el reflejo inhibido cuando no se desea realizar la micción. Y cuando ya se dé un momento que nuestro cerebro considera adecuado, entonces ya nos permite que se dé la micción, ya nos permite que sea el reflejo miccional. Y ya después de que logramos realizar la micción, vamos a tener un vaciado de la vejiga, pero quedará un residual de aproximadamente entre 5 y 10 mililitros de orina. Entonces tenemos que las principales funciones de nuestro sistema renal será la filtración, reabsorción y secreción. La reabsorción va a ser mucho mayor a lo que sería la eliminación de orina, ¿sí? Hay sustancias que se van a secretar de forma invariable y hay sustancias que pueden excretarse o absorberse como el sodio, el agua, el bicarbonato. Y hay sustancias que nunca
deben de ser eliminadas y siempre van a ser reabsorbidas, y estas nutritivas como los aminoácidos y la glucosa. Por eso estos nunca los podemos encontrar en la orina. Y bueno, aquí tenemos de nuevo lo que es nuestro sistema de filtración en la nefrona. Tenemos el glomérulo de nuevo en su cápsula de Bowman, y después pasa al túbulo de proximal, y aquí en lo que se da la filtración, que es en el glomérulo, no se permite el paso de algunas células y proteínas. ¿Por qué? Por su tamaño. Recuerden que las proteínas son de gran tamaño y precisamente no pueden atravesar para salir de nuestro glomérulo hacia lo que es la cápsula de Bowman. Si llegaron a atravesar las proteínas, estamos hablando de que hay una lesión en este nivel y esto ya es un proceso patológico, ¿sí? Entonces, nuestro glomérulo va a tener un endotelio capilar, una membrana basal y va a tener una capa de células especializadas que se llaman podocitos. Y por aquí se va a realizar la filtración de toda nuestra sangre, ¿sí? El endotelio capilar va a estar fenestrado, esto quiere decir que tiene algunas perforaciones y está cargado de forma negativa. Esto también nos impide el paso de las proteínas. La membrana basal tiene una capa de una red de colágeno y proteoglicanos que también nos evitan el paso de las proteínas, además de que también está cargada de forma negativa. Y los podocitos tienen más bien hendiduras por donde se va a permitir el paso del líquido. Aquí tenemos lo que es el endotelio, la membrana basal, y estos son nuestros podocitos que tienen estas hendiduras para permitir el paso del filtrado del glomérulo hacia la cápsula de Bowman para después pasar al túbulo proximal. La mayor cantidad del flujo sanguíneo del glomérulo va a aumentar el filtrado glomerular. Entre más flujo llegue a nuestro glomérulo, el filtrado va a ser más alto. La presión hidrostática nos va a crear también un filtrado glomerular aumentado, ¿sí? Entre mayor presión hidrostática tengamos, nuestra filtración glomerular va a ser mayor, y la presión hidrostática la vamos a ver afectada por lo que es la presión arterial y la resistencia de las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Las arteriolas aferentes van a ser las que nos llevan la sangre y las eferentes van a ser las que ya se la llevan después del filtrado. Cuando nosotros tenemos un aumento en la presión arterial, vamos a aumentar nuestra presión hidrostática y por tal motivo la filtración glomerular también se va a aumentar. Cuando tenemos una resistencia en las arteriolas aferentes, se va a reducir la presión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nuestras arteriolas aferentes, que son las que llevan sangre a nuestro glomérulo, tienen una resistencia, entonces disminuyen este flujo y esto va a bajar la presión hidrostática y por lo tanto nuestra filtración glomerular va a bajar también. Cuando hay una dilatación de estas arteriolas que nos llevan el flujo, entonces va a suceder lo contrario, va a aumentar la presión hidrostática y por lo tanto nos va a aumentar el filtrado glomerular. Cuando tenemos una constricción en lo que son las arteriolas eferentes, que son las que ya llevan de salida, vamos a crear una especie de retención de flujo en los glomérulos, lo que va a aumentar la presión hidrostática y nos va a aumentar el filtrado glomerular, ¿ok? Y en un hombre promedio 70 kilogramos,
más o menos entre sus dos riñones va a tener una filtración de 1100 mililitros por minuto, lo que equivale más o menos al 22% de nuestro gasto cardíaco. Y los riñones van a requerir muchísimo oxígeno y esto se debe a la función que realizan de reabsorción, sobre todo en lo que se refiere al sodio. Bueno, vamos a tener un control para que se dé este filtrado mediante lo que es, la adrenalina y la noradrenalina, que lo que van a hacer es ayudarnos a contraer los vasos sanguíneos para reducir el filtrado glomerular. Y esto va a ir de la mano de nuestro sistema nervioso simpático. Recordemos, nervioso simpático nos inhibe la función de filtración renal, ¿sí? Y bueno, tenemos otra sustancia que es la endotelina, que es vasoconstrictor también, y este se libera cuando hay un daño en algún vaso. Precisamente es endotelina porque se encuentra en el endotelio y también nos crea una reacción de vasoconstricción y por lo tanto una baja en la filtración glomerular. Bueno, y a otra hormona que interviene aquí es la angiotensina 2. La angiotensina 2, recuerden, es derivada de la angiotensina 1, o más bien se convierte en angiotensina 2 derivada de la angiotensina 1, que es estimulada por la renina formada en el mismo riñón. Y la angiotensina 2 lo que hace es contraer nuestras arteriolas, más preferentemente las que son eferentes, o sea, las que llevan el flujo de salida. Y en las arteriolas aferentes hay una especie de protección por la secreción de óxido nítrico y prostaglandinas. El óxido nítrico y las prostaglandinas lo que hacen es permitir la vasodilatación. Entonces aquí hay una especie de amortiguación entre la función de uno y otro. Y entonces, si tenemos la acción de la angiotensina 2 para realizar la constricción de las arteriolas eferentes, esto nos va a realizar una reducción de la presión hidrostática y por lo tanto va a disminuir nuestro filtrado glomerular. Bueno, eso era lo que les decía, el óxido nítrico y las prostaglandinas nos van a intervenir en la resistencia vascular renal, aumentando nuestro filtrado y nos sirven como amortiguadores. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés o cuando estamos tomando algún medicamento que inhibe las prostaglandinas, podemos llegar a tener realmente una disminución importante de lo que es el filtrado glomerular. Bueno, les decía que la reabsorción es mucho mayor a lo que es la eliminación de líquido. Simplemente nuestro filtrado glomerular va a ser aproximadamente de 180 litros por día, pero de estos la gran mayoría se va a reabsorber y esto solamente nos va a dejar más o menos 1,5 litros que va a ser excretado por la orina. Entonces, la reabsorción va a ser mucho más grande en diferencia con la excreción. Y cualquier variación que nosotros podamos tener en lo que es la presión arterial nos podría causar un aumento de hasta 30 veces en la producción de orina, pero precisamente tiene mecanismos que autorregulan el filtrado glomerular para
no permitir que esto pase. Uno de estos mecanismos de autorregulación se debe a la mácula densa que habíamos dicho que se encuentra en el túbulo distal, al inicio del túbulo distal, y esta mácula densa es capaz de detectar la concentración de cloruro de sodio. Y cuando nota que hay una reducción en el cloruro de sodio, la mácula densa va a ayudar a que las arteriolas aferentes se dilaten y se aumente la liberación de renina para aumentar la presión hidrostática para que aumente la filtración glomerular. Entonces, la renina actúa aumentando la formación de angiotensina 1, que esta ayuda a convertir la angiotensina 2, que nos ayudan a contraer las arteriolas eferentes, que al contraer las arteriolas eferentes dijimos que hacemos una especie de retención que aumenta la presión hidrostática, y al aumentar la presión hidrostática también aumenta la filtración glomerular. Hay algunos fármacos que se administran cuando hay problemas de hipertensión, cardíacos o demás, que inhiben la formación de la angiotensina 2, y esto nos va a reducir el filtrado glomerular, y por eso este tipo de pacientes deben de tener control también renal. Bueno, y por último tenemos lo que es la formación de la orina, que la formación de la orina va a cumplir básicamente con dos funciones. Una que es conservar el volumen y la concentración de nuestros líquidos corporales, y dos, que es la función excretora, que aquí se va a encargar de lo que ya comentamos, la eliminación de los productos de metabolismo, tanto de nuestro propio organismo como de algún fármaco que podamos haber ingerido, o el alcohol, por ejemplo. Y a final de cuentas, nuestra orina tenemos que solamente es la suma de lo que es la filtración, reabsorción y secreción. Es lo que nos queda al final de realizar estas funciones. Aquí tenemos unos pequeños esquemas de cómo se da toda la función renal, ¿sí? Aquí está nuestro riñón. Se hace la filtración, pasa a la vejiga se llena, y una vez que tiene su capacidad máxima, se libera la orina.